Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos en el canal del Árbol de la Vida. Hoy vamos a entrar en el segundo Nefi. Es, espero que hayan podido leer el libro Mormón, es muy importante. Como dijo nuestro profeta, debemos leer el libro Mormón todos los días, cada día. Nos va a alejar de las cosas del mundo. Y el segundo Nefi es muy importante porque es cuando ya el padre Leí está viejito y llama a sus hijos a una reunión y él habla con cada uno de ellos. Eh, Él dice en el capítulo 1 del segundo Nefi, del 1 al 3, reunido con todos sus hijos y familia, Nefi comienza escribiendo diciendo, y aconteció que después que yo, Nefi, hube concluido de enseñar a mis hermanos, nuestro padre Leí les habló muchas cosas también y les recordó cuán grandes cosas el Señor había hecho por ellos al sacarlos de la tierra de Jerusalén. Y les habló de sus rebeliones sobre las aguas y de las misericordias de Dios al salvarles la vida para que no fuesen hundidos en el mar. Y también les habló tocante a la tierra de promisión que habían obtenido y de cuán misericordioso había sido el Señor en advertirnos que saliéramos de la tierra de Jerusalén. Nefi comenzó escribiendo, contando que nuestro padre, su padre Leí, les recordaba a ellos lo misericordioso que había sido el padre de sacarlos de, de Jerusalén. Em, Quiero compartir con ustedes algo, vamos a leerlo juntos. Esto está en la historia, para que tengamos solamente un recuerdo de lo que sucedió. Ellos habían salido más o menos unos 600 antes de Jesucristo, unos 600 años antes. Y en la historia, si ustedes buscan acerca de la historia de Jerusalén, Nabucodonosor instaló al tío de Joaquín, que le puso por nombre Sedequías. ¿Se acuerdan que cuando comienza Nefi escribiendo, dice que estaban viviendo en Jerusalén y Sedequías era el rey de ellos, como el rey de Judá? Y Joaquín se vio obligado a permanecer en Babilonia. El comienzo del reinado de Sedequías se ha fechado de diversas maneras, unas pocas semanas antes o después del comienzo de Nisan del 597 a.C. O sea que más o menos el libro de Mormón está justo 600, más o menos 600 años antes de Cristo. Luego que ellos salen de Jerusalén y se van, solamente esto para tener una noción histórica de lo que estaban hablándole ahí, le estaba recordando que ellos habían salido de Jerusalén porque iba a ser destruido. Luego de más o menos unos 10 años, pasaron unos 10 años, 597, 586, unos 10, del 587 o 586, o sea, unos 10 años habían pasado, de que Nabucodonosor había instalado a este Sedequías. eh, Comenzó el asedio de Jerusalén. Este asedio comenzó porque Sedequías, ¿se acuerdan que yo había hablado en otros videos? De que había mucha gente que lo aconsejaba a él. Uno le decía que se uniera a los egiptos, a los egipcios, otro que se uniera a, a Siria y otro que se unieran a otro y así estaban todos disertando y
Sedequías, confundido, pensaba que en ese momento, como Egipto era un poderoso, tenía un poderoso ejército, pensó que fue buena idea unirse a los de a los de Egipto. Pero dio la casualidad de que fue una mala elección. Comenzó el asedio. Dice acá como etapa final de los 10 años de guerra entre el imperio babilónico y el reino de Judá. En ese evento fue sitiada y finalmente conquistada la ciudad de Jerusalén, la cual era la capital del reino de Judá, a manos de las tropas del rey Nabucodonosor II durante el verano del 587 a.C. o 586 a.C. Y esto iba de acuerdo a lo que el Papa Leí le estaba diciendo a sus hijos, le estaba comentando. Em, Perdón. Luego de, luego de hablar con sus hijos, a ver si puedo pasar al libro de Mormón. Aquí está. Luego de hablar con sus hijos, eh, él, él sigue hablándole y le dijo que, em, pero él dijo que a pesar de nuestras aflicciones, en el versículo 5, hemos obtenido una tierra de promisión, una tierra escogida sobre todas las demás, una tierra que el Señor Dios hizo convenio conmigo de que sería una tierra para la herencia de mi posteridad. Sí, el Señor me ha dado esta tierra por convenio a mí y a mis hijos para siempre, y también para todos aquellos que la mano del Señor conduzca de otros países. Y esto es para nosotros. Eh, Aún sigue esta promesa. Todo lo que llegan aquí a las Américas es porque el Señor lo atrae. El Señor así quiere que sea. ¿Sí? Tal vez podemos pensar que vinieron por este motivo, por otro motivo, pero el Señor los trae. Ah, vamos a leer el versículo 6, 7 y 8. Dice, por tanto, yo leí, profetizo, según el Espíritu que obra en mí, que nadie vendrá a esta tierra a menos que sea traído por la mano del Señor. Aquí nuevamente le recuerda que todo lo que vengan aquí a la tierra van a ser traídos por la mano del Señor. Por tanto, esta tierra está consagrada a quienes Él traiga, y en caso de que les sirvan según los mandamientos que le ha dado, será para ellos una tierra de libertad, por lo que nunca serán reducidos al cautiverio. Si tal sucediere, será por causa de la iniquidad, porque si abunda la iniquidad, maldita será la tierra por causa de ellos. Pero para los justos será bendita para siempre. El versículo 8 dice, y aquí es prudente que esta tierra no llegue todavía al conocimiento de otras naciones, pues aquí muchas naciones sobrellenarían la tierra, de modo que no habría lugar para una herencia. Y esto fue cumplido por muchísimo tiempo, muchísimos años. Las Américas no se conocían. Aquí los pueblos continuaban ellos con sus creencias, su forma de vida, su forma social. eh, y más adelante el Señor llama, como hemos visto en en el primer libro de Nefi, llama a otras personas para que vengan aquí. Sabemos que Cristóbal Colón, que fue uno de los temas que hablamos en el primer libro de Nefi, que él fue iluminado por el Espíritu de Dios para que él viniera aquí a las Américas.
El- en el versículo que ya leí, el versículo 5 que leímos, este versículo puede mostrar lo mismo que Nefi. Eh, Podemos ver que Nefi copiaba mucho lo de su padre. Vimos que Nefi tenía una calidad de interpretar las cosas y tomar todas las experiencias que tenía en una forma positiva. Leí también hace lo mismo. Él dice, a pesar de nuestras aflicciones, y luego habla de la importancia que el Señor, si guardan los convenios, el Señor los bendecirá y todo. De esta forma muestra la actitud positiva que tenía Leí a pesar de todos los sufrimientos y dolores que había pasado. Em, yo tengo marcado mi libro, el libro de Mormon, para poder saber cuáles son los versículos que voy a tocar. Aquí, antes del versículo, antes que termine el versículo 9, dice esta parte aquí. em, Dice, y en caso de que guarden sus mandamientos, serán bendecidos sobre la superficie de la tierra. No habrá quien los moleste, ni les quite la tierra de su herencia, y habitarán seguro para siempre, si guardan los mandamientos. O sea que el Señor podría pensar que podía haber una posibilidad de que se arrepientan, guarden los mandamientos, y de si eso sucedía, el Señor lo iba a bendecir de que nadie lo molestaría ni le quitaría sus herencias. Habitarán seguro para siempre. Pero sabemos que esto no sucedió, porque Leí vio, cuando él estaba profetizando, él vio lo que estaba sucediendo a sus generaciones futuras. El versículo 10 dice, pero he aquí cuando llegue el día en que degeneren en la incredulidad, después de haber recibido tan grandes bendiciones de la mano del Señor, teniendo el conocimiento de la creación de la tierra y de todos los hombres, conociendo las grandes y maravillosas obras del Señor desde la creación del mundo, habiéndosele dado el poder para hacer todas las cosas por la fe, teniendo todos los mandamientos desde el principio, y habiendo sido conducido por su infinita bondad a esta preciosa tierra de promisión, he aquí digo que si llega el día en que rechacen al Santo Israel, el verdadero Mesías, su Redentor y su Dios, he aquí los juicios del que el justo, los juicios del que es justo descenderá sobre ellos. Este versículo 10 también es para nosotros. Nosotros estamos incluidos en esto, porque nosotros estamos viviendo este tiempo de grandes conocimientos. Tenemos el conocimiento desde la creación de la tierra hasta lo que va a pasar al fin de la tierra, todo lo que va a suceder. Tenemos los conocimientos de qué va a suceder después de la resurrección. Tenemos la, el conocimiento que nos fueron dados por medio del profeta José Mí y los profetas y los apóstoles actuales, que nos habla de que nosotros tenemos, cada uno vaya a ocupar diferentes reinos de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a lo que haya hecho con su albedrío aquí en la tierra. Irá a ocupar de acuerdo el reino que le corresponde. El versículo 10 es importantísimo porque también es para nosotros. El versículo 11 dice, sí, él traerá todo lo, sí, él traerá sobre ellos a otras naciones, a la cual dará poder y le quitará la tierra de sus posiciones y hará que sean dispersados y afligidos. Esto sabemos que sí sucedió,
cuando llegaron los colonizadores, que se conocían como colonizadores, ocurrió esto, ¿sí? Que fueron dispersados. Y aquí en el versículo 12 dice, eh, como él le habla en una forma amorosa, y dice, hijos míos, quisiera que recordaseis, sí, quisiera que escuchaseis mis palabras. A mí cuando leo esto, me da un sentimiento de que él estaba hablándoles y sus hijos o algunos de los hijos de Ismael o de Soram, tal vez no le estaban prestando atención. Nosotros como padres hemos pasado esto, de que cuando estamos teniendo nuestra noche de hogar o leyendo las escrituras, haciendo el ven, sígueme, a veces nuestros hijos están distraídos, podemos verles la cara a ellos que dicen, "Ah", como si dijeran, ay, ¿cuándo va a terminar esto? Me quiero irme a jugar los juegos, a ver televisión, o a hablar con mis amigos, no sé. Podemos ver o podemos sentir esto a veces, que nuestros hijos no ven la hora que terminemos rápidamente. Y, y este es el sentimiento que me da cuando les habla a ellos. Y les repite varias veces. En el versículo 13 dice él, oh, que despertaseis, que despertaseis, despertases, está mal escrito aquí. Ajá, dice, oh, que despertaseis de este profundo sueño. Eh, Le está diciendo que por favor se despierten, que espiritualmente le habla, ¿no? Que ya dejen de estar en la oscuridad, que dejen de estar dormidos en las cosas del mundo, que se despierten de, de ese profundo sueño, dice, del sueño del infierno, y os sacudieseis de las espantosas cadenas que nos tiene atados. El padre Leí podía ver que algunos de sus hijos eh, estaban mal espiritualmente, no querían obedecer los mandamientos y, y no tenían deseo de hacer las cosas, ¿no? Dice aquí el versículo 14, nuevamente le dice, despertad y levantaos del polvo. Nuevamente le dice que se despierten, ¿sí? Que se levanten del polvo. También repite lo mismo en el versículo 21, al final del versículo 21, dice, levantaos del polvo, acá, levantaos del polvo, hijos míos. Eh, Nuevamente le está diciendo que se sacudan del polvo, que se levanten, que se despierten. Y nuevamente en el versículo 23 también dice lo mismo. Despertad, hijos míos, ¿sí? Ceñíos de la armadura de rectitud. Nuevamente lo repitió muchísimas veces, que se despierten, que se levanten, que se sacuden de este polvo, que salgan de ese sueño que lo tiene atormentando a ellos, que es el infierno. El, Vamos a leer un poquito mejor los versículos 17 y 18. Dice en el 17, mi corazón ha estado agobiado de pesar de cuando en cuando. Vemos que el Papa Leí también estaba sufriendo de ansiedad, tenía depresión y tenía mucho sufrimiento. Su corazón se sentía agobiado de pesar. Eh, de cuando en cuando, pues he temido que por la dureza de vuestros corazones
el Señor vuestro Dios viniese en su plenitud a la ira sobre vosotros y fuese instalado, destruido para siempre, o que una maldición sobreviniera. Aquí leí, eh, tal vez ya sabía lo que iba a suceder con la descendencia de Lamal y Lemuel y todo lo que se unieran a ellos. La maldición sobreviniera por el espacio de muchas generaciones y fuese castigado por la espada, por el hambre, fueses aborrecido, llevado según la voluntad la cautividad del diablo. Y esto sucedió realmente cuando ellos desobedecieron los mandamientos. Eh, Ellos no querían cumplir con las cosas de Dios. Um, Voy a sacar, necesito poner um, por muchas generaciones, los descendientes de Lamal y Lemuel cayeron en guerras y fueron conducidos a batallas. Eh, Tengo acá un artículo que me gustaría leerlo. Dice, este artículo se encuentra en sacolife.com. Eh, Habla de la historia de estos pueblos y yo saqué un pedacito de ellos. Dice, algunas tribus eran relativamente pacíficas, hablando de los habitantes de las Américas. Algunos eran bastantes beligerantes, pero en general hubo guerras y muchas. Pero las guerras no se libraron como las imaginamos ahora, entre estados nacionales dirigidos por generales. Los indios fueron a la guerra por todo tipo de razón. A veces era para reunir cautivos o esclavos, a veces era para sacar a alguna otra nación de las buenas zonas de caza o agricultura. A veces era para establecer un puntaje personal contra alguien de otra tribu, a veces era una venganza por una incursión de otra tribu, a veces, en las tribus más guerreras, los actos de guerra eran el principal medio de movilidad social masculina, por lo que las personas llevaban a los partidos de guerra a avanzar. A veces el objetivo de la guerra era matar, a veces era para robar, a veces era por orgullo. Eso lo pueden encontrar si hacen Google o buscan la historia de los indios en las Américas. Ustedes pueden encontrar mucha información acerca de esto. Em, Como vemos, la profecía de ley fue cumplida. Si ellos no obedecían los mandamientos, ellos iban a estar en continuamente guerra y iban a haber muchas matanzas y muertes entre ellos. Um, Vamos a pasar al versículo 23 y 24. Dice, despertad, hijo mío, ceñíos con la armadura de la rectitud, sacudíos de las cadenas con las cuales estáis sujetos, y salid de la oscuridad y levantaos del polvo. Dice el 24, no os rebeléis más en contra de vuestro hermano, cuyas manifestaciones han sido gloriosas. Aquí está hablando acerca de Nefi, que leí, sabía que Nefi había tenido visiones y revelaciones. Y quien ha guardado los mandamientos desde la época en que salimos de Jerusalén, y el cual ha sido un instrumento en las manos de Dios para traernos a la tierra de promisión. Porque si no hubiese sido por él, habríamos perecido de hambre. ¿Se acuerdan cuando se les rompió el arco?
y Nefi fue el único que pudo armar un arco e ir a cazar, salvó a toda la familia del hambre, que murieron de hambre. No obstante, habéis intentado quitarle la vida. Sí, y él ha padecido muchas angustias a causa de vosotros. Qué difícil es para un padre o una madre también eh, saber que un hijo está queriendo quitarle la vida a otro hijo, tan solo porque el hijo quiere que ellos no se pierdan, que se alejen de la droga o del alcohol o de la violencia o que se alejen de los grupos, las gangas que le llaman, eh, estos grupos de jóvenes rebeldes que se juntan. A veces los hermanos intentan de querer sacarlo y estos hermanos se enojan con ellos. Eh, Qué difícil para un padre decir que un hermano quiere matar al otro. Eh, es, es una situación muy difícil y muy penosa. El versículo 26, y habéis murmurado porque él ha sido claro con vosotros. Decís que ha recurrido a la aspereza. Decís que se ha enojado con vosotros. Mas he aquí que su severidad fue el rigor del poder de la palabra de Dios que estaba en él. Y lo que vosotros llamáis ira fue la verdad, según la que se halla en Dios, la cual él no puede reprimir expresándose intrépidamente concerniente a vuestras iniquidades. Y esto es lo que le pasaba a Nefi cuando él leía la escritura, cuando él hablaba a sus hermanos llamándole al arrepentimiento. Esto está sucediendo en una forma general en nuestra sociedad. Hay muchas personas que acusan de odio o que habla palabras de odio contra otra gente que piensa diferente, cuando en realidad nosotros estamos leyendo las escrituras o haciendo discurso o leyendo versículos de los libros sagrados, la Biblia, o el libro Mormón, o Trinity Convenio, la Perla de Gran Precio. Eh, Algunos piensan que nosotros hablamos duramente, hablamos con severidad, que, que buscamos tener odios contra ellos. Y conocemos que hay leyes que algunos países han puesto, ¿sí? Ah, que son leyes que hablan acerca del odio. Y muchas personas han utilizado estas leyes, se han abusado de estas leyes, acusando a otros porque están hablando solamente la verdad. Lo acusan que dicen palabras de odio, palabras que causan eh, dolor o malestar en otros grupos que piensan diferente. Hay un artículo que se escribió, em, hay un artículo que lo escribieron en España, a ver si lo encuentro. Este artículo habla de lo que nosotros conocemos como la nueva generación que le llaman woke. Um, ¿Y qué es el woke? ¿Sí? ¿Cómo nació esto en nuestra sociedad? Muchos de nuestros hijos y jóvenes conocen de esto. Tal vez nosotros, las personas grandes, no han escuchado mucho hablar de la cultura woke. El origen de este término woke vino de William Melvin Kelly,
fue el primero en acuñar el término woke, fue el primero en, en explicarlo o en acentuar la palabra esta woke. En el término anglicista procede del verbo wake, que significa despertar, por lo que woke significaría estar despierto. Woke es el pasado de wake. Eh, el diccionario Oxford dio crédito a William Marvin Kelly, que es un novelista y un cineasta experimental, por haber acuñado o haber difamado o haber presentado esta palabra, el término político woke, en un artículo de New York Times en 1962 titulado "If You Are Woke, You Dig It", haciendo referencia al despertar de la comunidad negra en Harlem. El diccionario Oxford en inglés lo incorporó así en el 2016 con una definición un tanto informal. Esta cultura woke también se la conoce como la cultura de la cancelación. Aquí puso este estudio, que acá al último tengo la referencia para que ustedes puedan buscarlo, le puso como subtítulo La Inquisición cultural postmoderna. La Inquisición fue, ¿se acuerdan? En los tiempos del cristianismo, cuando hubo una persecución sobre todo cualquier gente que hablara diferente de lo que el cristianismo era. Existió una persecución acusando a muchos de ser seguidores del satanismo, muchas mujeres lo acusaron de brujería, aún, aún genios que hablaban, que habían estudiado acerca del movimiento del sol o de la tierra o de otros planetas, también lo acusaban de herejía y eran perseguidos y no se contradecían o eran muertos. La mayoría eran muertos. Y se la usa de esta forma, este subtítulo, porque se llama la cultura de la cancelación. Se convierte así en una nueva inquisición cultural, donde los linchamientos, la cancelación de tweets o discursos, yo agregaría también leer las escrituras sagradas, o hablar acerca del Evangelio, o predicar el Evangelio, o llamar al arrepentimiento a las personas. Yo incluiría también esto, ¿no? Así como las humillaciones y difamaciones están exentos del perdón, el que a hierro mata, a hierro muere. Es necesario que el que hiere sea aniquilado. Hablando de que esta cultura woke, que es la cultura de la cancelación, que ellos se sienten atacados, se sienten heridos. Entonces los llama que estamos dando discurso de odio o estamos haciendo palabras o expresiones de odio contra ellos. Eh, entonces las personas que ellos dicen que está causando un discurso de odio, sea aniquilado, también despedido, como de su trabajo, de la posición que ocupa, sea silenciado, que esto es lo que más buscan, silenciarnos. Hay muchas personas que han sido silenciadas en tweets, que ahora se llama X, o en los canales de YouTube, o, o en Instagram, o en cualquier otra forma de comunicación han sido silenciados. Algunos han sido excomulgados de las iglesias o de alguna organización, condenado al exilio, arruinado su vida y su reputación a través de un juicio social previo que lleva a muchos castigados, incluso las personas que son perseguidas por decir la verdad, se encuentran tan abusados y perseguidos
que algunos de ellos cometen suicidio sin que los haya sido sentenciados judicialmente. Eh, la sentencia fue dada por medio de estos grupos de la sociedad que ellos se creen que son moralmente más elevados que nosotros, aquellos que creen en los libros sagrados y que queremos que llamar al arrepentimiento a las personas. Ellos se lo conocen como eh, la cultura woke. Y esto lo traigo para recordar porque eh, esto es lo mismo que estaban queriendo hacer los hermanos de Nefi. Primeramente lo intentaron callar, que no hablara, que no le leyera las escrituras, que lo dejaran que ellos hicieran cualquier locura, como sucedió en el barco, que comenzaron a bailar, a hablar groseramente, fueron muy vulgares, a tal punto que Nefi le dijo que por favor que no lo hagan. ¿Y qué hicieron? Al principio intentarlo callarlo, silenciarlo, y como no pudieron, intentaron matarlo. El padre también sufrió muchísimo porque el padre también le llamó al arrepentimiento y también lo amenazaron al padre de muerte. Como vemos, estas cosas se repiten. El libro de Mormón nos trae a nosotros recuerdos de estas cosas para que tengamos cuidados y sepamos cómo manejar la situación. Y que no nos callemos, que si tenemos que dar nuestro testimonio y hablar la verdad, así va a ser. Siempre se tiene que decir la verdad. Am, Vamos a pasar ahora al versículo em, em, acá el 28 dice, ya estamos por terminar. Ahora bien, hijo mío, Lamán, y también Lemuel y Sam, también vosotros, hijo mío, que sois hijo de Ismael, aquí si escucháis la voz de Nefi, no pereceréis. Y si lo escucháis, os dejo una bendición, sí, mi primera bendición. Ahí le está recordando a todos sus hijos que, que escuchen a Nefi, que guarden los mandamientos. Em, Quería compartir con ustedes también em, eh, de que el padre Leí le hablaba, le hacía ver a ellos estas dos formas de vida que había. ¿Sí? Am, a ver si puedo ingresarlo. Era una forma de comunicación que tenía el padre Ley con ellos. Am, Ahí, que no lo puedo encontrar. Aquí está. Bien. Am, Ahí se me fue. A ver, permítame un segundito, lo voy a traer de vuelta. Estas dos formas que tenía de relacionarse, em, Nefi, era de lo que a todos nosotros nos pasa, ¿sí? Me voy a eliminar esto. Nuevamente voy a traerlo. Había una imagen que no me dejaba verlo. En nuestra vida nosotros nos encontramos de la misma forma que los hijos de Ismael. Le está hablando de obedecer los mandamientos
de seguirlo a Nefi como profeta, de seguir las leyes, las normas, de que si ellos seguían ese camino, iban a prosperar, iban a ser protegidos, iban a ser bendecidos por Dios. Y es la misma forma que nos encontramos nosotros ahora. En nuestras vidas encontramos con dos caminos. Hay uno que nos lleva al sol, a la luz, y el otro nos lleva a donde no sabemos realmente. Tal vez al principio del camino que tomamos, si tomamos el de la izquierda, tal vez podemos encontrar un poquito de paz, que nadie nos molesta, o podemos encontrar un poco de felicidad que el mundo nos da. O si seguimos el de la derecha, nos lleva a la luz de Cristo, guardar los mandamientos y nos lleva a tener una esperanza en el día después de esta vida. En el camino de izquierda que siempre el mundo nos ofrece, es una felicidad momentánea, pero no nos da la esperanza qué va a pasar después de esta vida. Lo único que ellos dicen, esta es la única vida, tienen que disfrutarla, después de esta vida no hay otra, o hay otras religiones que dicen, no te preocupes, el día que te vas a morir, te arrepentís, Dios te va a dar unos latigazos nomás y después vas a estar bien. Esta es la decisión que muchos de nosotros tenemos que tomar en esta vida. Esta es una decisión muy difícil para nosotros. ¿Cuál es el camino que debemos seguir? ¿Qué es lo que cuál es el camino que tenemos que adoptar? ¿El buscar de una felicidad momentánea o buscar de una felicidad eterna? El elder Lawrence Carbridge de los 70, en la conferencia de octubre del 2008, si lo pueden buscar, ustedes pueden leerlo por completo, es muy hermoso, muy instructivo también, muy espiritual. Él habla acerca de los caminos. En, en esta frase aquí, en esta parte del discurso, él dice, el camino del Señor no es difícil, la vida es difícil, no el Evangelio. Hay oposición en todas las cosas, en todo lugar, para todos. La vida es difícil para todos nosotros, pero también es sencilla. Tenemos dos opciones solamente. O podemos seguir al Señor y ser investido con su poder y tener paz, luz, fuerza, conocimiento, confianza, amor y gozo. O seguimos otro camino, cualquier otro, cualquiera que fuera, y lo seguimos solos, sin apoyo, hablando sin apoyo de Dios, sin su poder, sin guía, en oscuridad, tribulación, duda, angustia y desesperación. Entonces pregunto, ¿qué camino es más fácil? ¿Cuál es el camino que nosotros queremos seguir? Tanto le estaba explicando a sus hijos, leí, le estaba diciendo, este camino, si guardan los mandamientos, van a tener todo esto, sus generaciones van a disfrutar del gozo y la felicidad que Dios tiene. Y además, después de esta vida, ustedes van a gozar de felicidad junto a nuestro Padre Celestial. O tienen el otro, si desobedecen, van a vivir en guerra, van a ser destruidos, van a ser perseguidos, van a ser echados, y no van a tener ninguna herencia, no va a haber ninguna bendición para ustedes. Y además, después de esta vida,
ustedes van a tener que sufrir muchísimo por sus decisiones. Todo está basado de acuerdo a nuestro albedrío. Nosotros tenemos la libre elección. Si elegimos bien, recibiremos gozo, nuestra fe va a incrementar y nuestra esperanza va a crecer y va a iluminar nuestro camino. No importa lo que suceda alrededor nuestro, no importa lo que suceda con nuestras vidas, la esperanza que nos brinda el seguir a Jesucristo y guardar los mandamientos es de una vida mejor. Eh, Sabemos de muchas familias que se han aferrado al Evangelio, han sufrido pérdidas y grandes sufrimientos, pero la paz y la tranquilidad que ellos tienen, a veces nos preguntamos cómo puede ser que con tanto sufrimiento, tanto dolor, ellos puedan permanecer firmes en la iglesia, firmes en la fe, tienen una sonrisa celestial, una paz de los cielos que ilumina y ayuda y alienta a muchos a continuar en la vida. Y para terminar, vamos a terminar de leer los últimos versículos. A ver si vamos a leer los últimos versículos, que aquí le está hablando ya a Zoram. 30 dice, ahora te hablo a ti, Zoram, y aquí tú eres el siervo de Labán. No obstante, has sido traído de la tierra de Jerusalén, y sé que tú eres un amigo fiel de mi hijo Nefi para siempre. Por lo tanto, porque has sido fiel, tu posteridad será bendecida con su posteridad, para que vivan prósperamente por largo tiempo sobre la faz de esta tierra. Y nada, a menos que sea la iniquidad entre ellos, dañará ni perturbará su prosperidad sobre la superficie de esta tierra para siempre. Así pues, si guardas los mandamientos del Señor, Él ha consagrado esta tierra para la seguridad de tu posteridad con la de mi hijo. Es una bendición hermosísima, preciosa. Y, y por último, quería terminar con lo que el presidente Nelson nos dijo a nosotros en una de las conferencias de octubre 20. Él habló a todos nosotros y nos dijo, la pregunta para cada uno de nosotros, independientemente de la raza, es la misma. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? ¿Permitirás que sus palabras, sus mandamientos y sus convenios influyan en lo que haces cada día? ¿Permitirás que su voz tenga prioridad sobre cualquier otra? ¿Estás dispuesto a permitir que todo lo que Él necesite que hagas tenga prioridad sobre cualquier otra ambición? ¿Estás dispuesto a que tu voluntad sea absorbida a la de Él? Lean estos discursos, mediten y cuando leamos este segundo Nefi, capítulo 1 del segundo libro de Nefi, podamos nosotros ver de qué lado vamos a estar. ¿Vamos a estar del lado de Nefi o del profeta actual que vivimos ahora? ¿O vamos a estar con las cosas del mundo, la mal y la muel y todo lo demás? Podemos ver esas bendiciones. Esas bendiciones también son para nosotros. Y yo sé que estas bendiciones se cumplen a medida que guardamos los mandamientos, a medida que nos arrepentimos y prometemos a Dios
que vamos a seguir adelante, no importa lo que pase, que la esperanza brille en nosotros y nos aliente y nos fortalezca para poder terminar esta vida y prepararnos para la vida venidera. O si no, prepararnos para la segunda venida de nuestro Salvador que está pronto por llegar. Y esta es mi oración para ustedes. Si les gusta, denle un me gusta, pero para mí más importante es que puedan compartirlo con aquellos que realmente lo necesitan. Hay muchos que necesitan el conocimiento de la verdad y que podamos todos crecer y mejorar. Voy a leer sus comentarios y, y también si veo algunos comentarios serían buenos compartirlos, voy a también a compartirlo con estos comentarios con ustedes. Gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.